Buenos días con todos los participantes en este Congreso Internacional de Innovación Educativa. Les saluda Pablo Beltrán Ayala, quien va a presentar en este momento su ponencia titulada Análisis disruptivo de la definición y principios de la educación superior. A través de mi ponencia quiero presentar diferentes definiciones de la educación superior y cuál es la más pertinente en el siglo XXI para poder entender el proceso disruptivo que sí vive la educación y cómo las instituciones y la sociedad deben aprovechar estos cambios. El tema que vamos a tratar en esta ponencia, como se indicaba, era análisis disruptivo de la definición y principios de la educación superior. La presentación la he dividido en tres partes. La primera, un análisis de la definición de educación superior. La segunda parte, un repaso sobre los fines de la educación superior, lo cual obliga a la educación superior a reformular su misión. Y el tercer tema que quiero tratar son los principios de la educación superior que deben las instituciones que ofertan este servicio considerar en un sistema disruptivo. A inicios del siglo XX se consideraba a la educación superior como un instrumento que permite a las personas participar activamente en la economía, aportar a la ciencia y a la tecnología. Es decir, en el siglo pasado se consideraba que la educación superior estaba dirigida específicamente a la adquisición de competencias y habilidades que permitan al sector empresarial desarrollarse. Es decir, se dejaba de lado la parte humanista de la educación. El primer cambio que se da a esta definición viene desde la UNESCO en el año 1998, en donde se define la educación superior como todo tipo de estudios de formación académica o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior. Es decir, de acuerdo a la definición de la UNESCO, ya se introduce un nuevo elemento a la definición clásica de la educación superior, en la cual se señala que el Estado debe tener parte activa dentro de la educación superior. Este principio se lo desarrolla más en el Ecuador a través de la Constitución vigente, en el cual en el artículo 350 se determina que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país con los objetivos del régimen de desarrollo. Es decir, de acuerdo a la Carta Magna del Ecuador, la educación superior debe no únicamente aportar a la producción, sino que debe construir soluciones. Es decir, debe ir más allá del saber hacer para poder llegar a la creación de conocimiento a través de la investigación. Asimismo, se introduce la visión humanista de la educación superior, lo cual permite que el individuo entienda que su propio bienestar está ligado al bienestar de sus semejantes, lo que lo lleva a sentir un interés sincero por el bienestar colectivo. Luego, en el Ecuador, se desarrolla la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual se publica en el año 2010. En su artículo 3, esta ley, que en adelante lo llamaré LOES, define los fines de la educación superior, en donde se indica que la educación superior de carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social, que de conformidad con la Constitución de la República responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Es decir, la Ley Orgánica de Educación Superior ya establece que una separación entre la educación superior y el interés corporativo. Es decir, ya no debe estar al servicio de la empresa, sino al servicio de la sociedad. Y si la sociedad se desarrolla a través de la empresa, entonces la educación superior aporta a este desarrollo a través de las destrezas que pone a disposición del sector empresarial. Pero intereses deben estar más allá del individualismo y deben llegar al interés público. Por esta razón, a la educación superior
superior dentro de la ley orgánica en el Ecuador se la considera un bien público social. Les invito a analizar lo que implica la distinción de educación superior como bien público social. Quiero empezar haciendo un análisis de lo que constituye un bien público. Un bien público es un bien económico que cumple dos principios, el de no exclusión y no rival. Sin embargo, la educación superior sí es rival, es decir, no cumple con el primer principio de bien público, puesto que requiere recursos humanos y financieros para poder ser impartida. Estos recursos son limitados, con lo cual, si un estudiante ingresa a un paralelo, a un curso o a una universidad, ya le está quitando ese espacio para que ingrese otro estudiante. Es decir, están compitiendo, están rivalizando por este mismo espacio. El segundo principio de no excluyente podría cumplirse, podría buscarse su cumplimiento, puesto que la educación superior entrega ventajas a la sociedad, con lo cual debe ser considerado dentro de la agenda pública de todo gobierno. Esto aquí nos lleva entonces a entender o a analizar lo que es un bien social. Un bien social es un bien que es accesible para todos los miembros de la comunidad, de tal suerte que no pueden excluirse de su satisfacción a las personas que no paguen por la percepción de utilidades derivadas de tales bienes. Dada la propiedad de generar externalidades positivas por parte de la educación superior, entonces no es necesario que todos y cada uno de los miembros de una sociedad accedan a este bien, puesto que cuando una persona se profesionaliza, su aporte va en desarrollo, genera externalidades positivas hacia toda la sociedad. El siguiente principio a lo cual nos lleva esta definición es a la de bienes meritorios. Más allá de ser un bien público social, la educación superior debe ser considerada un bien meritorio. Un bien meritorio que satisfaga necesidades preferentes y pueda dar lugar o no a consumos colectivos. Ayuda a alcanzar el bienestar y tiene algunas características de bienes públicos, como oferta conjunta y capacidad de presentar efectos externos. Sin embargo, no es un bien público puro. Sus beneficios son difíciles de evaluar por parte del consumidor y genera externalidades positivas, aunque pueda interferir en la elección individual. Por lo tanto, podemos en el siglo XXI definir a la educación superior como un bien meritorio de interés social de vital importancia para mejorar el bienestar de la sociedad y la generación de conocimiento, por lo que todo Estado tiene el deber de garantizar una oferta pertinente y una demanda adecuada. Es decir, la educación superior debe ser ofertada en una cantidad suficiente para la que puedan acceder las personas necesarias para poder enriquecer a la sociedad. Esto debido a los fines de la educación superior, los cuales se dividen en primarios y secundarios. Los fines primarios, por lo tanto, podemos indicar una nueva misión de la educación superior, la cual constituye en formar ciudadanos libres y profesionales con las cualidades necesarias para la construcción de las sociedades democráticas dotadas de las capacidades técnicas que potencialmente puedan propiciar el desarrollo de los pueblos. A continuación, quisiera analizar los principios de la educación superior. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, el artículo 351, se indica que el sistema de educación superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Aquí podemos notar que la educación superior se basa en 7 principios. Principios que, si son bien aprovechados por la sociedad en general y por las universidades e institutos técnicos y tecnológicos en particular, se puede responder a las exigencias disruptivas de la educación en el siglo XXI. El primer principio tiene que ver con la autonomía responsable.
La autonomía responsable consiste en la capacidad que tienen las instituciones de educación superior, entiéndase universidades o escuelas politécnicas o institutos, para determinar sus procesos académicos, lo cual incluye horas de aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y práctico experimental, es decir, las diferentes formas de aprendizaje, considerando la modalidad de estudios, es decir, determinar la modalidad de estudios, ya sea presencial, semipresencial, en línea, al grado de complejidad de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o actividad académica y otros aspectos que se considere relevantes. Asimismo, la autonomía responsable consiste en la libertad que tienen las instituciones de educación superior para expedir y aprobar sus propios estatutos. Los estatutos es el compromiso que firman las universidades para con la sociedad, en la cual indican cómo va a ser su organización, cómo van a ser su institucionalización y cómo van a ser sus procesos. Estos estatutos deben ser aprobados por el mismo órgano competente de la universidad, escuela politécnica o instituto. Es decir, los estatutos se constituyen en la naturalización de las instituciones, la cual va a tener mejor sentido si es escrita, aprobada y validada por los mismos actores de la institución. Esto va acompañado del segundo principio de la educación superior, que es el cogobierno. El cogobierno se ejerce a través de los distintos órganos colegiados, académicos y administrativos, conforme se establezca en los estatutos. Su autoridad máxima será un órgano colegiado superior, que estará conformado por sus autoridades, representantes de los profesores y estudiantes. El cogobierno es un principio que viene a cambiar, a modificar la concepción que teníamos de la educación superior y genera una disrupción dentro del manejo o del gobierno de la universidad, escuela politécnica o instituto, puesto que permite la participación activa en la dirección, en la gestión de la institución, no solamente de los directivos, sino de toda la comunidad académica. Puesto que son los miembros de la comunidad académica quienes mejor conocen a su institución y pueden generar las recomendaciones necesarias para sacar adelante a la institución. El tercer principio es el de igualdad de oportunidades. Este principio de igualdad de oportunidades debe entenderse desde la no discriminación, es decir, el de permitir, el de dar alternativas para que toda la persona que tiene la capacidad de estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica y tecnológica pueda efectivamente así hacerlo. Pero va a depender de la institución a la cual esté aplicando, puesto que hay que reconocer las especificidades y diferencias entre universidades, escuelas politécnicas e institutos de financiamiento público y aquellos que tienen financiamiento particular. Asimismo, hay que entender que la educación superior no necesariamente es gratuita en todos los ámbitos o en todas las carreras y en todos los niveles. En el caso del Ecuador tenemos la gratuidad en la Constitución hasta el tercer nivel de educación superior, más no para el cuarto nivel. Por lo tanto, las instituciones, incluso públicas, deben crear unos aranceles para poder permitir que los estudiantes, los aspirantes, ingresen a sus aulas. Por lo tanto, este arancel que cobran las instituciones de educación superior se constituyen no en un mecanismo de exclusión, sino más bien en un parámetro que permite al estudiante escoger la carrera o escoger la institución y a la institución elegir a sus mejores estudiantes. El cuarto principio es el de calidad. La calidad debe entenderse como un proceso continuo, compuesto de varios parámetros, entre los cuales se incluye la cobertura, la eficiencia terminal y el uso de recursos, la pertinencia, la investigación, entre otros.
Sabemos que la educación de calidad incrementa la productividad de las empresas. Asimismo, permite alcanzar las expectativas de ingreso a nivel individual y aumentar la capacidad de producir de la sociedad en conjunto. Por lo tanto, es muy importante entender a la calidad como un incentivo para el mejoramiento continuo de los procesos universitarios. El quinto principio es el de pertinencia. El principio de pertinencia se lo debe entender en dos niveles, a un nivel macro y un nivel micro. En el nivel macro, el sistema de educación superior debe estar relacionado estrechamente con las políticas de planificación y desarrollo, considerando los requerimientos sociales y económicos de la sociedad. Es decir, para que una educación superior sea pertinente, ésta debe reconocer las vocaciones productivas en cada uno de los territorios en donde tiene influencia la universidad, escuela politécnica o instituto. A un nivel micro, la pertinencia se relaciona al ejercicio de las funciones sustantivas de la educación superior. Estas son docencia, investigación y vinculación, las cuales deben estar alineadas no solo con la comunidad, sino también con las vocaciones productivas. El sexto principio que rige la educación superior es el de la integralidad. Para poder entender este principio, presento la siguiente tabla, en la cual vemos que la educación superior debe ser entendida como un sistema conformado no solamente por las universidades, escuelas politécnicas e institutos, sino también por el gobierno, quien tiene un papel fundamental en la regulación y monitoreo de la educación superior, pero también de la sociedad civil, quienes a través de sus demandas sociales van a entregar insumos para que las universidades o institutos diseñen las carreras que la sociedad quiere. Asimismo, la sociedad civil va a hacer, a través de su ejercicio democrático, va a permitir que las instituciones conozcan si están haciendo bien o están haciendo mal, puesto que cuando están haciendo bien las cosas, la sociedad civil acepta su trabajo e envía a sus hijos a sus aulas. Cuando la institución está haciendo malas cosas, la sociedad civil la castiga, prohibiendo que sus miembros vayan a sus aulas. Asimismo, la integralidad debe darse a nivel de políticas, puesto que las políticas públicas deben estar relacionadas tanto con las políticas internas de las universidades y escuelas politécnicas, pero también con el mercado laboral. Es decir, deberían buscarse un mecanismo para que las carreras sean diseñadas de manera conjunta entre instituciones, o sea, entre universidades o institutos, entre representantes del gobierno y el representante del sector empresarial, que son quienes mejor conocen hacia dónde debe dirigirse la educación superior. Solamente cuando existe esta integralidad entre las diferentes agentes y entre las diferentes instituciones, entonces podemos tener un desarrollo. Y el séptimo principio de educación superior es el de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. Este principio se entiende como la independencia y la universalidad del conocimiento, es decir, reconocer que a través de la educación el individuo entiende que su propio bienestar está ligado al bienestar de sus semejantes, lo que lo lleva a sentir un interés sincero por el bienestar colectivo. Asimismo, debe garantizarse la libertad de cátedra e investigación a fin de impulsar el desarrollo de conocimiento a nivel básico y a nivel aplicado en todas las instituciones de educación superior, puesto que de esta manera estamos no únicamente transmitiendo conocimiento, sino generando nuevos conocimientos. Para ello, tenemos que permitir que todos los investigadores, que todos los docentes estén trabajando de manera permanente en la búsqueda de la verdad, sin obstáculos, y generar mecanismos para difundir esta verdad, lo cual solo se lo puede hacer cuando existe una garantía de una carrera docente, cuando existe una garantía de un desarrollo de las personas que están involucradas en educación superior. Así es.
Muchas gracias a todos por su atención. Espero a través de esta ponencia haber respondido sus inquietudes y haber alcanzado sus expectativas. Hasta una próxima ocasión.